quieren orarle al Señor para que esta palabra le ministre? Amén. Porque saben, el Espíritu Santo, estamos estudiando, ¿verdad?, acerca del libro de los Hechos también en nuestra guía trimestral. Y nos tocaba esta semana ver cómo el Espíritu Santo descendió a la iglesia y ahí nació la iglesia, hermanos. Y les decía, lo que descendió hace más de 2000 años, ¿qué creen? Sigue vigente. El Espíritu Santo se sigue moviendo en su iglesia. El Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y es más, si hay una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué creen, hermanos? Es una iglesia muerta. Una iglesia que ha perdido verdaderamente el rumbo, y por eso clamamos en este lugar que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, porque si no es Él, hermanos, estamos yendo por un lugar que no se debe. Y confirmamos que es Él porque leemos su palabra, oramos, clamamos, intercedemos, y por eso es que hoy tenemos que seguir pidiendo ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pide la ayuda, hermano. A veces tú dices, bueno, que le ayude al predicador. Yo sé, no, hermano, que ayude a mí para explicarte bien, que el Señor ponga palabras, pero a ti para que estés atento, que comprendas, que te alimentes. Aquí nosotros queremos alimentar a las ovejitas con los pastos más verdes del Señor. ¿Pero qué creen? No todas las ovejitas lo reciben. Uno dice, no quiero, y se va igual con hambre. Y después por ahí anda buscando, ¿verdad? En la semana, ahí anda buscando a ver dónde recibe esos pastos verdes y no encuentra como debe, porque el Señor te puso aquí para ser ministrado de una manera especial por Él. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar, hermanos. Inclina tu rostro y vamos a pedirle dirección y ayuda al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí reunidos. Este es el día del Señor. Hoy, Señor, nos gozamos. Hoy, Señor, nos sentimos privilegiados de estar en este lugar, porque tú eres, Padre mío, el que nos has llamado a formar parte de esta familia maravillosa. Y hoy te pedimos que tú, Espíritu Santo, sigas moviéndote en medio de tu iglesia, sigas moviéndote, Señor, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que hoy podamos, Señor, ser ministrados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder, Señor, respetar este momento en el cual tú hablas, Padre, a nosotros, y que nosotros escuchemos, para poder llevar esta palabra por obra en nuestras vidas y poder, Señor, aplicarla, y de esa manera venga la bendición, porque tú quieres bendecir a tu pueblo, a tu iglesia, pero todo es a través, Señor, de tu palabra. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús, y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guías a toda verdad. Amén y amén. Bueno, hermanos, dispuesto en mi corazón, con ayuda del Señor siempre, el Señor nos guía. Vamos a estar tomando, ¿verdad?, unos domingos para tener una serie acerca de la fe. Y he titulado esta serie es Por la Fe, ¿verdad? Y como muchos ya están al tanto de esta, tal vez de esta enseñanza, vamos a tomar Hebreos capítulo 11, todo el capítulo, ¿verdad? Hoy vamos a ver simplemente unos versículos. Hermano, yo quisiera, ¿verdad?, tener mucho tiempo, pero sé que el tiempo apremia. No vamos a poder ver todo de un jalón, por eso va a ser una serie en donde vayamos viendo justo el autor de Hebreos nos va exponiendo acerca de la fe. Y saben, porque hoy la iglesia necesita tener una fe verdadera. ¿Amén? La iglesia requiere que estemos verdaderamente cumpliendo con la fe bíblica, y no una fe a veces, hermanos, diluida, no una fe que ya es un sustituto a veces. Y hoy lo vemos muy común, ¿verdad? Ustedes ven un producto, ven la leche, ¿no? Y dicen, es que esta es leche, y no. Ahí tú lees en la etiqueta y dice, ¿verdad?, producto lácteo. ¿Y qué es eso? Pues que ya no es leche, es agua con algo más, ¿verdad? O tú dices, no, pues yo quiero crema para el bebé. Y ahí le echan, ¿verdad?, pero ahí dice sustituto de crema. Y así se ha vuelto algo muy normal decir, bueno, pues usan un genérico, le llaman, ¿verdad? A veces vamos a la farmacia, ay, miren, necesito este medicamento. Ah, dice, el de patente le cuesta tanto, pero tengo este genérico, ¿verdad? Dice, es lo mismo, pero más barato.
Y se nos ha hecho ya algo muy común y pensamos que eso aplica a todos y pensamos que hay sustituto de la fe. Y puedo tener una fe, como dice la Biblia, pero más barata, más fácil, más sencilla, más a mi manera de ver, más a lo que yo realmente quiero, porque, bueno, hermano, yo no quiero seguir lo que dice aquí el autor de los Hebreos, la Biblia tal cual, el Espíritu Santo, no, yo algo más que se acomode a mi estilo de vida, más a mi necesidad, más para mí, muchos dicen. Pero hermanos, la fe no es que haya distintas fes para quien quiera a su manera. La fe es una y la fe es la que habla la Escritura. ¿Saben por qué? Porque hoy hemos llegado a pensar a veces que un sentimiento es fe. ¿Cuántos no han dicho de esta manera? Yo siento que tengo fe. Yo siento. No es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. O muchos piensan que es solamente decir cosas positivas. Ay, te va bien. Eso es fe. Declarar cosas positivas en mi vida. Y hemos caído más en un positivismo, hermanos, que en fe. Y la fe no siempre va a ser, hermanos, en cosas positivas. Hay veces que van a haber cosas negativas en nuestra vida y eso también va a ser parte de nuestra fe. Porque la fe no se prueba cuando todo va bien, hermanos. ¿Sabían? ¿Sabían eso? Porque la fe también es probada. Y la fe también, hermanos, tiene que ser aprobada por Dios, no por nosotros. A veces podemos decir, es que mi fe es mejor que la tuya. ¿Y quién ha dicho eso? ¿El Señor te lo dijo ya? No, pues tal vez ha sido probada por distintas circunstancias en la vida, mi hermano, y puedes tú estar seguro que te estás apegando a la definición bíblica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pensamos, hermanos, también que la fe, muchos lo toman de una fe pasiva. Y dicen, primero Dios, lo que Dios diga. Y yo no hago nada, pero con simplemente lanzar esa afirmación, lo que Dios quiera. Pienso que yo estoy creyendo completamente en Dios y yo me mantengo pasivo. ¿Qué creen, hermanos? Eso no es fe. No es fe. Eso es irresponsabilidad, ¿verdad? Porque de repente le digan y dicen, hermano, ¿cuántos hijos va a tener? Los que Dios mande. Uy, aguas, ¿verdad? Porque Dios te puede mandar 20, 30 y ¿qué vas a decir? Que sí, que está bien. No, tienes que tener tiempo para tus hijos, para cuidarlos, para guiarlos, para educarles. Y a veces como están las cosas hoy en día, hermano, pues gloria a Dios si puedes decir quiero tener 10, amén, gloria a Dios. Pero no puedes decir los que Dios diga, ¿verdad? Sí, claro que Dios determina, pero uno planea y dice, Señor, mira, he determinado en mi corazón, creo que puedo tener 5, amén, los puedo cuidar, los puedo mantener, les puedo darle, amén, bueno, el Señor ya te dirá al último, ¿verdad? Si es bueno o no es bueno, pero no es fe, hermanos, tenemos que tener cuidado entonces de no caer en un sustituto de la fe o no caer en algo que esté tratando de suplantar la fe bíblica, ¿sí? ¿Cuántos no han escuchado eso de, es que declara o decreta? Porque si no decretas, es que no tienes fe. Eso es una mala doctrina que se ha metido a la iglesia. Pero hermano, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña simplemente de decretar y ya con eso se van a solucionar las cosas. Imagínense, alguien se pone a decretar, es que Dios me va a dar eso, y no le obedecemos, no le buscamos, no estamos en comunión con Él. Pues lo que está diciendo es una incoherencia. ¿Por qué? Porque por un lado quiere algo y espera algo y por el otro no hace nada para obtenerlo, para desearlo verdaderamente. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en un sustituto de la fe. Y es por eso que vamos nosotros a estudiar todo este capítulo. Y yo cuando lo estaba leyendo, vi el versículo 1 y dije, Señor, pues aquí en este hay mucha profundidad. Vamos a avanzar del 1 al 6, entonces les pido de favor que abran sus Biblias, Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Y cuando lo tengan ahí digan, amén. Amén. Y bueno, saludamos también a los que están
viendo la grabación, ¿verdad? Porque ahora ya hay grabaciones. Y por cierto, hermanos, pues ahí apoyen a los jóvenes, ¿verdad? Ellos están haciendo una lucha, una labor con esto de grabar las predicaciones, de compartirlos. Pues ahí los que tienen, ¿verdad? Ya ahí dado de alta en el canal, pues suscríbase. No me lo pidieron, no me dijeron, Va a decir, ya, ahí está. No. Porque yo veo la labor que ellos hacen y están ahí constantemente, entonces apóyenlos, ¿verdad? Y quien les gusta mucho eso de, oye, pues a mí me gusta eso del YouTube, de las redes sociales. Yo realmente, hermano, soy muy malo para eso, ¿no? Soy muy malo para eso, no soy muy fan de las redes sociales. Creo que tengo que mejorar mucho en eso, claro que sí, para seguir predicando la palabra del Señor, claro que es así. Pero ahora que alguien lo está haciendo, apóyenlo, hermano. No, como dirían ahí ¿cómo dicen? Influencers, suscríbase a su canal, ¿verdad? Pero es así, ¿por qué? Porque por medio de eso, pues la palabra de Dios se va y al final creo que ahí está todo. Dije ahí, bueno, está creo que todo lo de la iglesia, entonces está bien, porque la iglesia al final, pues estamos, ¿verdad? Esforzándonos, trabajando y el Señor usará lo que tenga que usar para alcanzar un alma más. ¿Cuántos dicen amén? Porque saben que vamos por un alma más. Esa es la visión, un alma más. Mañana, un alma más. Pasado mañana, un alma más. Y así el Señor tendrá que ir obrando. Amén. Hebreos capítulo 11. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? Bueno, dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bueno, aquí nosotros debemos de al menos memorizar 2 versículos, hermanos. Primero, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la otra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca, es necesario que el que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Tenemos que memorizar. Y ahí es donde vamos a empezar, mis hermanos, porque hace tiempo estudiamos Hebreos en una guía trimestral y a mí me gustó mucho esa guía, esas enseñanzas, porque el autor de Hebreos iba, ¿verdad? Le decía a los hermanos, iba increciendo, iba desarrollando todo, apuntando hacia Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en el versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesucristo, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Él, hacia allá iba. Y nos decía, ¿verdad? Que desde los primeros capítulos que Jesús es más que los profetas, más que los mismísimos ángeles, más que los sacerdotes o los sumos sacerdotes y más que los patriarcas. ¿Verdad? Jesús iba por encima de todos, porque veíamos que los hebreos tenían esa cultura, es decir, Abraham, nuestro padre, Abraham, y tenían a Abraham, ¿verdad? En una posición muy respetable, pero el autor de los Hebreos dice, hay alguien mayor que Abraham, hay alguien mayor que Moisés, hay alguien mayor que todos los patriarcas, y es Jesucristo, y lo lleva hacia ese lugar. Y de repente viene el capítulo 10, hermanos. Estoy poniendo un poco de contexto aquí, porque en el capítulo 10 viene, ¿verdad?, a dar una
exhortación a que debamos de estar nosotros cuidando de no desfallecer. ¿Por qué? Porque había persecución, había un método en el cual los discípulos estaban sufriendo persecución, asedio a su fe, a su creencia. Y a veces nos puede pasar lo mismo, hermanos. Hay algo que nos está a nosotros también tratando de desanimar, no sé qué fuera. Tal vez es algo, ¿verdad? En nuestra vida, a veces tenemos alguna enfermedad, a veces tenemos un problema, a veces tenemos un desánimo, a veces viene algo en nuestra vida que trata de apartarnos de nuestra fe en Jesucristo. Y por eso el autor, ¿verdad? Viene el capítulo 11 y viene entonces ahora a decir, ¿verdad?, que tenemos que tener fe, pero no cualquier fe. La fe que demanda Dios, ¿verdad? La fe que nosotros sabemos que es agradable a Dios. Porque hay fe que agrada a Dios, hermano. Ya les ponía unos ejemplos. Hay cosas que no son fe y hay cosas que no agradan a Dios. Hace 8 días veíamos que el pueblo de Dios se acercaba a ofrecer sacrificio, pero no lo hacía de corazón. Simplemente decía, bueno, yo tengo que ofrecer un sacrificio, ahí está, ya que Dios me perdone. Y Dios dice, basta, ya no quiero más eso. Se acabó, dice, harto, ¿verdad? Estoy harto de esto. ¿Por qué? Porque se acercaban de una manera rutinaria, externa, simplemente decía, bueno, Dios me lo tiene que aceptar porque es así, punto. Y Dios dice, no quiero eso. Y así también puede ser la fe, mis hermanos. Hay creencias de nosotros que podemos pensar que es una fe que está agradando a Dios. Y no es así. Esa fe, ¿verdad?, necesita agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es donde vamos a ir concluyendo al final, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Primeramente aquí, certeza. Certeza de lo que... ¿Alguien sabe, hermanos, en su vida las certezas que tiene? Las certezas es cuando tú estás completamente seguro que así es, ¿sí? De repente alguien quiere vender su coche, ¿no? Quiere vender su coche y viene, ¿verdad? Y ve el coche y todo, y con eso ya lo puede vender. Dice, se ve bonito, ve, palomita, ya, dámelo, le das llaves y se va. ¿No? Pues está viendo el coche ahí, todo perfecto y pues ahí todo excelente. ¿Qué le impide que se haga la venta? Pues dice en el papelito, habla, ¿verdad? Dice, yo quiero ver primero la factura, quiero ver que tú seas el dueño o que tú compruebes la propiedad, ¿verdad? Porque si yo no veo eso, no tengo certeza que el auto es tuyo. Y lo mismo en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos aquí, dice que la fe es la certeza. La fe es ese papelito, por así decirlo, que nos da la idea de todo lo que Dios ha dicho es verdad. Es verdad. Y nosotros, hermanos, a veces pensamos y decimos, bueno, simplemente es creer en Dios, con eso tengo fe. No, eso no es fe. Hermano, ¿en serio? Sí. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, pero no obedecen a Dios, pero no hacen lo que Dios manda. Entonces, creer en Dios no es fe. ¿Qué es fe? Creerle a Dios, que lo que Él ha dicho es verdad. ¿Verdad, hermanos? Siempre a veces muchos dicen, hermano, o alguien llega y le dice, oye, yo te quiero hablar, ¿verdad?, de Jesucristo, hablar de Dios. Yo creo en Dios, y muchos dicen, yo creo en Dios, y la pregunta es, ¿en qué Dios crees? Porque hay dioses que ellos piensan que son Dios, pero que no son el Dios de la Biblia. A veces, ¿verdad?, a su manera de pensar. No, es que mi Dios permite que yo haga esto. ¿Y cómo? O sea, yo al Dios de la Biblia y Él no se complace en que sus hijos caigan en ese tipo de actitudes o cosas, ¿verdad?
No, es que este Dios al que servimos me permite pecar deliberadamente y Él no se enoja. Al contrario, solamente le traigo su ofrenda. Él está tranquilo, contento. Bueno, ese Dios no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia quiere que nosotros haya un cambio en nuestro corazón. Y que una vez que haya un cambio en nuestro corazón, yo puedo traer la ofrenda a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón. No es fe. Simplemente eres alguien creyente, pero no tienes la fe que habla la Biblia. La fe que habla la Biblia dice que tiene la certeza de lo que se espera, y la certeza es la seguridad. Es que nosotros tenemos, hermanos, una garantía de lo que Dios me prometió hacer en el futuro. Él lo va a cumplir. Porque aquí está hablando de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? A ver, yo primeramente espero un día que el Señor regrese. Yo lo espero. Y hoy en la mañana venía preguntándome, Señor, hoy vendrás. Y yo no le voy a decir diario, lo hago, pero frecuentemente hago eso porque eso me hace reflexionar y pensar que posiblemente el Señor venga hoy. Si no viene hoy, me puede llamar. No lo sé. Pero eso me hace reflexionar y saber si estoy a cuentas con Él, si he podido, ¿verdad?, poner todo en orden en mi vida. De lo que algo esté mal, yo tengo que tratar de corregirlo. Pero cuando hago esa pregunta, hermanos, porque yo estoy seguro que mi Cristo viene. Estoy seguro. Muchos le dicen, ¿Cristo viene? ¿Quién sabe? A lo mejor, tal vez. No, eso no es fe. No es fe porque no está seguro. No es fe porque no tiene la garantía que si lo dice la Biblia y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, es algo verdadero y así va a ocurrir. Hermano, a mí me... Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y ahí cuando tú crees eso y dices, porque Dios lo dijo, porque Dios, ¿verdad?, lo ha puesto ahí, yo tomo así en mi vida, eso empieza a ser fe. Eso empieza a ser fe, hermano, porque le crees a Dios. Dios te dijo, no lo hagas porque está mal. Ah, Señor, yo te creo. Yo no tengo que experimentar. Yo no tengo que llegar a destruirme para saber que lo que tú me dices es cierto. Yo hago caso a lo que tú me dices. Por eso cuando hablamos de certeza es que tú tienes una garantía, tú tienes una claridad que lo que Dios está diciendo es verdadero, hermano. ¿Sí? Cuando alguien dice aquí, yo no le creo a las palabras de Dios, y no estoy hablando de duda, porque vamos a llegar un momento a la duda. Y la duda es parte también de la fe. Pero no estoy hablando de duda. Más bien alguien que deliberadamente dice, yo no creo que eso sea cierto de parte de Dios. Eso es contra la fe, hermanos. Y ahí entonces es cuando estamos del lado equivocado. No estamos ejerciendo la fe, sino una antife, ¿verdad? La Biblia no menciona una antife, pero quiero yo hoy darles este término porque es contrario a la fe, hermanos. Entonces seguimos leyendo ahí porque dice la convicción de lo que no se ve. Y hay dos cosas aquí, hermanos. Primero dice se espera, y se espera habla de un futuro. Por eso les decía, yo creo que el Señor Jesús viene en un futuro. No sé qué tanto sea ese futuro, un día, una hora, un año, no sé cuánto, pero sé que en un futuro eso va a ocurrir. También aquí habla, dice que no se ve, y es algo todavía, ¿verdad?, más complicado, porque vivimos en un mundo materialista, en un mundo que lo que no ve, ¿verdad?, lo que él no puede ver, no lo puede creer. Y es entonces donde estamos nosotros también tentados a caer en esa misma enseñanza de, no, es que si yo no lo veo, yo no lo creo. Pero el Señor nos pide que confiemos en Él a pesar de que no veamos las cosas. Hermano, ¿y eso no puede llamarse una fe ciega? No. Porque nuestro sustento de la fe es todo lo que Dios ha dicho. Y nos pone como ejemplo, ahorita vamos a llegar a un ejemplo de los antiguos. ¿Creen que los antiguos tenían esto, hermanos?
¿Creen que los antiguos tenían la palabra que hoy nosotros tenemos aquí? No, hermanos. Difícilmente pudieran ellos tener algo, ¿verdad?, de la Biblia. Simplemente ellos confiaban todo lo que Dios había hablado a su vida como tal. Imagínate, hermanos, si ellos pudieron confiar en Dios. Ahora que nosotros tenemos la Biblia y la Biblia corrobora, la Biblia nos revela cómo es Dios, ¿cómo no confiar en Él, hermano? ¿Cómo no estar seguros que todo lo que Él ha dicho es verdad? ¿Sí? Entonces, aquí dice que ahora viene una convicción. Y hermanos, la convicción de lo que no se ve en nosotros es tan fuerte, que nuestro Señor Jesús le dijo a Tomás. Tomás, ¿verdad?, fue uno de los apóstoles. Y Tomás no estaba presente cuando Jesús vino, la primera vez con todos los discípulos. Y decían sus compañeros, sus hermanos, los apóstoles, decían, nuestro Señor Jesús vino. Y vimos sus llagas, y vimos cómo estaban las heridas. Era nuestro Señor Jesús. Y Tomás dijo, yo no le vi, yo no creo. Después aparece Jesús y le dice, ¿verdad? Tomás, ahí como decían, Tomásito. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué podemos concluir que no vieron y creyeron? ¿Por qué, hermanos? Porque tenían fe, una fe. Pero porque entendieron todo lo que la Biblia decía de Jesucristo. No fue, hermanos, de nada más, ay, sí, yo creo y ya. No. Ellos, hermanos, tomaron la Biblia y tomaron lo que estaba ahí y dijeron, yo creo que es completamente cierto. Vamos avanzando. Dice ahí, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes antiguos, hermanos? Pues los primeros hombres, ¿verdad? Primeros hombres. Desafortunadamente vemos que la caída con Adán se dio porque Adán, ¿verdad?, con Eva, no le creyeron a Dios. Ellos no ejercieron esta fe. Y es algo duro, pero si ellos hubieran creído a Dios, ellos hubieran visto el árbol, ¿verdad? Dice, ay, ese árbol, dice la Biblia que Eva lo vio, dice, hermoso. Y se habla, dice, ay, qué bonito. Dice, lo vio y en su corazón, ¿verdad?, dijo, yo quiero de ese árbol. Si Eva completamente a las palabras de Dios, hubiera dicho, por más bonito que se vea, por más hermoso que se vea, me va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Con eso, hermano, pero es que no era natural que Eva viera lo bonito y lo hermoso y todo y de malo. Sí, eso no hay problema. El problema es que Dios había dicho que no era bueno tomar de él. Y con eso bastaba. Hermano, no necesitas tú, hermana, a veces llegar y tener tanta evidencia y demás y todo y decir, simplemente con que Dios lo haya dicho, tú debes de tomarlo y decirlo, porque Dios lo dijo, yo lo voy a cumplir. El único. No necesitas más. Cuando nosotros entonces vemos que aquí los antiguos alcanzaron buen testimonio, empieza, ¿verdad?, con el primero. Y el primero que alcanzó buen testimonio de todos fue Abel, que lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? No lo quiero tomar ahorita porque hay otro versículo que nosotros tenemos sí que tomarlo y ponerle mucho énfasis, porque no todos, hermanos, y todavía tristemente en las iglesias cristianas no lo consideran. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, dice, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y aquí, hermanos, vamos a tener que entrar porque es un debate todavía con los de allá afuera, el mundo. ¿El mundo qué nos dice? La ciencia, ¿no? Porque la ciencia es algo que no... Muchos piensan que la ciencia está peleado con la fe, y eso es algo incorrecto. No es así. La ciencia va a demostrar cosas, claro
es que ellos se basan en la observación, ellos se basan en la comprobación, en la repetición de las cosas. Ese es el método científico que por ahí aprendemos en la secundaria, ¿verdad? Y ese método científico ha tratado de decir que el universo no fue creado por Dios, que el universo se creó a sí mismo. De repente dice de la nada, ¿verdad? Hoy tenemos una teoría que se llama la teoría del Big Bang, ¿verdad? Y así como hoy es la teoría del Big Bang, hace tiempo, ¿verdad?, hubo muchas teorías, y cuando uno investiga a lo largo de la historia las teorías que hablan acerca del mundo y del universo, hermano, no es la única, ha habido muchas teorías. Imagínense, antes creían que un hombre, Atlas en la mitología, el hombre estaba cargando al mundo. Ahí está, pobre hombre cargando el Atlas, ¿verdad? Está ahí. A veces decían, no es un hombre, es una tortuga, o son elefantes ahí, cargando al universo, ¿no? Al mundo. Y hermanos, ellos han cambiado las teorías de época en época. Hoy, con toda la tecnología, dicen, es que hubo una gran explosión. Y en esa gran explosión, ¿verdad?, empezó la materia, empezó el tiempo, empezó el espacio. Y entonces, ¿verdad?, nosotros somos productos de algo que se creó de la nada. Y hay una teoría que dice, de la nada no puede crearse nada. Porque hay... Es verdad. Discúlpenme que entre en esta parte, pero es necesario por el versículo, porque hay leyes que ellos mismos han establecido, ¿verdad?, como la ley de la termodinámica, o esta ley que todos conocemos, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y decimos, bueno, si solo se transforma, ¿de dónde salió la materia que se requirió para el Big Bang? ¿De dónde salió la energía? Muchos dicen, fue una gran explosión. ¿Y quién produjo la explosión? Es donde la ciencia dice, no sé, no sabemos, no podemos concluir. Y entonces, ¿verdad?, vemos que se han levantado teorías todavía evolucionistas. Teoría, otra vez, son teorías del Big Bang, teorías de la evolución, teorías. ¿Por qué? Porque la ciencia no lo ha podido comprobar, no lo ha podido observar y no lo va a poder repetir, hermanos. Porque eso es lo que necesita la ciencia. Entonces está limitada en ese aspecto. Cuando nosotros volteamos a la Biblia y nos encontramos este versículo, tú, hermano, tienes que dejar atrás todo lo que nos han enseñado. Y desafortunadamente las escuelas no son laicas. Quisiéramos vivir en un mundo, en un México donde la educación verdaderamente es laica, pero no es laica. Tú ves, y por ejemplo, esta del evolucionismo es una religión. Es un sistema de pensamiento. Esto, hermanos, del Big Bang igual es una religión, muchos le llaman cienciología, ¿verdad? Y hay algo particularmente ahí que no es neutro. Ojalá, ¿verdad?, enseñaran eso y la postura bíblica. Y los maestros fueran honestos y dijeran, bueno, hay estas teorías, está la teoría del Big Bang, pero también está lo que dice la Biblia. Y estamos felices, ¿por qué? Eso es algo honesto. Honesto es decir, yo no estoy seguro del Big Bang y tampoco estoy seguro, pero se los presento a ustedes, decidan. Y eso es honesto, dar opciones, pero hoy no hacen eso. Hoy simplemente nos toman y dicen, así es y punto, se acabó, no hay debate. Y no hay que considerar la Biblia porque la Biblia es un libro, ¿verdad? Y empiezan a decir puras cosas equivocadas de la Biblia. Entonces, cuando volteamos aquí, dice, hermanos, por la fe, dice, entendemos, no se creemos, dice, entendemos. Ha sido conocido el universo por la palabra de Dios. Ayúdame a buscar Génesis 1:1. Porque ahí es donde vamos a tener que ver, donde empezó la palabra de Dios, ¿verdad? Dicen, hermano, ¿dónde está Génesis 1? ¿Verdad? Al principio. No me vayan, hermanos, a quedar mal con, no sé, mi Biblia no trae Génesis 1:1. Dice así la palabra del Señor, dice, en el principio, dice ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Vean el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz
Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas, ¿verdad? ¡Qué bendición! El versículo 9 dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en su lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Cuando ustedes ven, hermanos, el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:1, nos va guiando cómo fue el creador de todas las cosas. Hoy la ciencia confirma y dice, verdaderamente como fueron creándose las cosas, era necesario. ¿Por qué? Porque no podía existir primero el hombre si no estaba ya, ¿verdad? Las plantas, los animales, el oxígeno, todo el día, la noche. No podíamos nosotros haber desarrollado. Y la Biblia confirma entonces un orden del universo. Nosotros, todo fue creado con un orden y un propósito. ¿Cuál es la otra versión? Algo estaba ahí, de repente una explosión y todo fue un desorden, y de ese desorden se creó el orden. Una mentira que no se puede borrar. Hermanos, nosotros nunca vamos a ver que el orden se produzca, ¿verdad? De un desorden. Eso es algo equivocado. Nosotros vamos a ver lo contrario, que un desorden se produce de un orden, pero viceversa, no, ¿sí? Eso no es algo que la Biblia nos enseñe. Por eso, cuando aquí llegamos a tienes que desafiar tu fe, hermano, y decir, ¿estás dispuesto a creer lo que la Biblia dice? ¿O estás dispuesto a creer lo que alguien más dice? Por eso, hermanos, tenemos que tener una postura clara. ¿Crees en lo que Dios ha dicho? ¿Y crees cómo Dios creó y diseñó todo? ¿O crees otras cosas? Y otras cosas me refiero, hermanos, a que en el mundo te vas a encontrar muchas cosas que hablan acerca de cómo fue creado el universo. La teoría del Big Bang es la más famosa y ahora un poco aceptada, porque no todos están de acuerdo, ¿sí? Pero vas a tener que navegar en ese sinfín de cosas y confusiones, y al final tener que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer o no vas a creer lo que Dios ha dicho? Quiero también tomar un poquito de tiempo porque ¿por qué el mundo está tan en contra de esto? ¿Por qué el mundo se resiste? ¿Por qué la mayoría de personas dicen no lo quiero aceptar? ¿Saben, hermanos? Porque si yo no acepto que Dios es el creador de todas las cosas, no acepto que Él es el juez y que algún día yo tengo que dar cuentas de mi vida y de todo. Eso está detrás, ¿eh? ¿Qué pasa si yo acepto que Dios es el creador del universo? Tengo que aceptar que yo soy creación de Dios. Por lo tanto, tengo que dar cuentas a Dios. Y eso no le gusta al ser humano. Por eso cuando el salmista dice, ¿quién es Dios? Queremos desatarnos de sus ligaduras. No queremos estar siendo, ¿verdad? Estando bajo la cobertura de Dios, bajo un escrutinio de Dios. No. ¿Qué es lo que hace el necio? Dice en su corazón el necio, no hay Dios. Por tanto, Dios no está. Y hay muchos que todavía han afirmado, ¿verdad? Dios está muerto. Alguien que nunca estuvo vivo, ¿cómo puede estar muerto, verdad? Es algo incorrecto. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad? Vemos que la filosofía que se ha metido hoy en día es una filosofía que, en teoría, en el estricto sentir, la filosofía es el amor al saber, al conocimiento. Ese es el amor. Y no debe de distinguir entre algo, ¿verdad?, que Dios nos está revelando a algo del hombre, pero la filosofía desafortunadamente se ha orientado exclusivamente al pensamiento humano y deja a un lado. Si metieran lo que Dios ha dicho en esa ecuación, las cosas cambiarían completamente.
¿Por qué? Porque hay tantas cosas que Dios nos ha mostrado y revelado que si nosotros las tomáramos, hermanos, vendríamos a entender muchas cosas. ¿Sí? Bueno, al final, hermano, tienes tú que tomar una decisión. ¿Crees que Dios ha creado el universo? ¿Crees que Dios ha creado este planeta Tierra? ¿Crees que Dios nos ha creado a nosotros como su imagen? Tú tienes fe. Y no es una fe ciega, es porque pasa la evidencia bíblica y dices, ahí está metida la creación de Dios y ahí Dios dio el orden de cómo son todas las cosas. Imagínense, el libro de Génesis, del hebreo Bereshit, ¿verdad? Porque es en el principio, la Biblia empieza, ¿verdad? En el principio y es Bereshit. Pero la Biblia en el Génesis da los comienzos, los principios de todo, hermanos. El principio, ¿verdad? De todo, el inicio de todo. El inicio del universo, ¿dónde está? En Génesis. El inicio de nuestro planeta Tierra, ¿dónde está? En Génesis. El inicio de los animales, ¿verdad? De los arbolitos, ¿dónde está? En Génesis. El inicio de la familia, ¿dónde está? En Génesis. El inicio de los gobiernos, en Génesis. El inicio de la rebelión, en Génesis. Y así nos podemos ir, hermanos. Entonces, Génesis habla mucho de cómo inició todo esto, hermanos, la creación, cómo Dios tenía esa comunión íntima con Adán y con Eva, porque los puso, dice, en el huerto de Edén, y hablaba a Dios directamente con ellos, directamente. Y el pecado que vino a hacer, también lo dice en Génesis capítulo 3 en adelante, ¿verdad? Desafortunadamente la Biblia solo nos muestra cómo 2 capítulos vivió el mundo, la creación sin pecado, ¿verdad? Ahí. Y después de eso, hasta Apocalipsis 21, todo eso la Biblia nos muestra el mundo caído. El último capítulo de Apocalipsis nos muestra cómo será nuestro futuro con el Señor, ¿verdad? Donde ya no habrá pecado. Pero todo, hermanos, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, ¿verdad? El último, el final, nos muestra las consecuencias del pecado. Y eso, hermanos, ¿qué nos dice? Que Dios en su misericordia, ¿verdad? Nos ha revelado tantas cosas para que lo tomemos en nuestra vida y decisión. ¿Le crees o no le crees a Dios? ¿Le crees o no le crees a Dios? No crees en Dios, le crees a Dios. Y lo que Él ha dicho, si tú lo crees, ¿verdad? Tú tienes fe. Por eso dice entonces, nosotros creemos verdaderamente que el universo fue creado por medio de la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Génesis, y dijo Dios, hágase, y se hizo. La palabra de Dios. Por eso nosotros afirmamos y creemos que la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay poder. Porque Dios solamente tuvo que hablar y todo fue hecho. Imagínense. En las clases de teología que a veces tenemos, les digo, ¿ustedes creen que Dios nos ha revelado todo lo sobre Dios en la Biblia? La respuesta es no. Dios nos ha revelado solo un cachito. Y aún ese cachito, el ser humano no es capaz de comprender. Imagínense qué pasaría cuando le conozcamos en persona, cara a cara, como dice la Biblia. Que llegaremos delante de su presencia y le veremos. Imagínense, hermanos, cómo será. Pero la Biblia entonces ahora nos revela cómo fue Dios en su creación. Y si tú dices, amén, yo lo creo, yo creo que soy criatura de Dios, yo creo que fui hecho a imagen y semejanza, yo creo que yo soy un ser humano, ¿verdad? Responsable de sus actos por el cual te cuentas. Yo creo que he sido salvo por Jesucristo, ¿verdad? Por medio de su sacrificio. Yo, ¿verdad? Creo eso. Entonces, tú, hermano, estás caminando en fe. La fe bíblica, la fe que habla la Escritura. Amén. ¿Sí? Vamos avanzando, porque ahora sí que llegamos al primero, ¿verdad? El primer hombre que da testimonio, el primer antiguo que da testimonio acerca de la fe. Dice el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a ver el primer hombre que el escritor usa de ejemplo, y es a Abel.
Y aquí quiero dar un encabezado, hermanos, porque la verdadera fe nos va, hermanos, a adorar de la manera correcta. ¿Sí? Por la fe, nosotros podemos adorar de la manera correcta. Sin fe no podemos adorar a Dios de la manera correcta. Por eso es importante entender la fe, porque yo sin ella no puedo adorar a Dios, hermano. Muchos, ¿verdad? Decimos, vamos a la iglesia a adorar a Dios. ¿Cuántos aquí para adorar a Dios? Y de repente digan, llegas y no tienen lo necesario para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no tienes fe. No, pero yo creo en Dios. No es suficiente. No, pero... Y a veces te vas y dices, ¿qué pasó? ¿Hiciste lo que ibas a hacer? No, es que se me olvidó al último momento mi fe. Y todo lo que hice, pues se quedó aquí en este lugar, en este edificio. No pude llegar delante de la presencia de Dios. Y eso le pasó, ¿verdad? Al hermano de Abel. Le pasó a Caín. ¿Por qué? Porque él llegó y dijo, bueno, pues, voy a llevar algo y ahí está. Con eso. Y Dios dice, no tuvo fe. No tuvo fe. Al contrario, su hermano dice aquí, dice que Abel primeramente ofreció a Dios más excelente sacrificio. Más excelente, hermanos, vamos nosotros a tener que entender que fue más abundante, fue más cuidadoso. Hermanos, cuando él llegó con su sacrificio en su corazón, él quería exaltar verdaderamente a Dios y no quería limitarse como adorar a Dios. A veces nosotros le decimos, bueno, yo voy a adorar a Dios con esto nada más, pero a veces él quiso llevar lo mejor, lo más excelente, lo que él sabía que iba, ¿verdad?, a hacer algo agradable delante de Dios, no solamente algo como para cumplir. Por eso Abel ofreció generosamente. Él ofreció, dice que él era pastor de ovejas. ¿Sí sabían, hermanos? Él era pastor de ovejas. Y hermanos, cuando empezó, ¿verdad?, a buscar algo, yo no creo que Abel, el primero que se le apareció, el primero que tomó, sino que Abel tuvo que decir, a ver, ¿cuál de todos estos, ¿verdad?, estas ovejitas, estos corderitos, son los más que, hermanos, más bonitos, más gorditos, que están mejor, ¿verdad? Y había, claro que ahí había unos que estaban pues más flaquitos, unos que tal vez estaban enfermitos. Y dijo, ¿cómo le voy a llevar eso a Dios? ¿Por qué hizo eso, hermanos? Porque él sabía, él tenía la certeza de cómo acercarse a Dios, ¿sí? También él entonces dice que más excelente, dice, sacrificio que Caín, su hermano. Dice, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Hermanos, cuando nosotros tenemos una fe genuina, por la fe somos justificados. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando aquí vemos a Abel era la segunda generación de seres humanos, porque Abel fue hijo de Adán y Eva. No fueron los únicos, fueron más, pero nos da testimonio que la segunda generación de seres humanos ya eran justificados por la fe. Y aquí quiero decir algo que a veces se lleva mucho, ¿verdad?, en el círculo de la iglesia. Pensamos que el Antiguo Testamento promueve la salvación por obras. Yo he escuchado a muchos que dicen, es que el Antiguo Testamento, la salvación era por obras. Pero Abel, siendo la segunda generación de seres humanos, no fue justificado por sus obras, fue justificado por su fe. Y a lo largo de todo el capítulo 11 de Hebreos, no te vas a encontrar a nadie del Nuevo Testamento. Todos son del Antiguo Testamento. Por tanto, mi hermano, la salvación desde el Antiguo Testamento no obras, era por fe. Y eso te tiene que quedar a ti claro. Que hay muchos que todavía se quieren ir atrás, pero miren el Antiguo Testamento,
recibía las obras y ellos, ¿verdad? No, nunca fue así. Que el pueblo de Israel haya corrompido el verdadero significado de la ley de Dios era otra cosa, pero Dios siempre quiso y siempre mantuvo la justificación por medio de la fe. Tú y yo somos justificados, no porque somos buenos, hermanos, por la fe y la fe en Jesucristo. Eso te debe quedar muy claro, ¿verdad? También dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla. Hermano, podemos decir, más de 6,000 años de historia, desde Abel a nuestros tiempos. ¿Y qué creen? Hablando de Abel y su ofrenda. Seguimos hablando de Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque vemos cómo esta fe que tuvo Abel fue significativa. Dios mismo da testimonio de la fe de Abel. Imagínate, hermanos, nosotros tenemos que aprender que nuestra fe sea tan genuina que Dios reconozca nuestra fe como algo genuino. Cuando vino Job a ser tentado, dice, Dios le dijo a todos sus hijos, ¿verdad? Incluido ahí Satanás, dice, ¿no han visto a mi siervo Job? Dios conocía a Job en todo, dice, un siervo justo, un siervo, ¿verdad? Recto. Dios mismo daba testimonio. Hermanos, Dios dará testimonio de nosotros. Que así sea. Primeramente, que así sea. No queremos ser de aquellos que cuando venga su Señor digan, ¿verdad? Nunca os conocí. Señor, pero iba a la iglesia todos los domingos, predicaba en el púlpito, iba, ¿verdad?, a todas las misiones, hacía milagros, echaba fuera demonios. Y Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores. Imagínense, a mí, hermano, me retumba eso en la cabeza. Imagínense que uno aquí predica al púlpito y llegar delante del Señor, que el Señor me diga, nunca te conocí. Sería algo triste y algo, hermanos, tan doloroso, que uno mismo estuviera hablando de la gracia y nunca participó en la gracia. Y también sería triste, hermano, que tú que estás sentado y escuché, ¿cuántos sermones no escuché del perdón? ¿Cuántos sermones no escuché de que Dios, ¿verdad?, está dispuesto, ¿verdad?, a perdonar mis pecados? Pero nunca vine a Él y me arrepentí de todo mi corazón. Qué triste, ¿verdad? Pero dice la Escritura que Dios da testimonio de Abel y que hoy en día todavía habla. Ahora, mi hermano, la fe de él es un trabalenguas, ahí se me complica, pero la fe no es así de sencilla. Ay, hermano, pues qué sencillo, a Abel le tocó nada más llevar una buena ofrenda y ya se acabó. No, tu fe tiene que ser probada. Como todos nosotros, nuestra fe va a ser probada. ¿Sí sabías eso, mi hermano? Que tu fe va a ser probada. ¿Cómo, hermano? No sé. Solo Dios sabe. Acompáñenme a Primera de Pedro, más adelantito. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 7. Cuando estén ahí, digan amén, ¿verdad? Porque estamos estudiando la palabra. Y dice así la palabra del Señor. Dice, para que desde el versículo 6 dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cómo? No lo sabemos, hermanos. Muchos de nosotros vamos a tal vez tener que ser afligidos en una circunstancia, ya sea en la salud, ya sea, hermanos, en una enfermedad, ya sea en un proceso difícil. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que todos, hermanos, los que somos hijos de Dios, nuestra fe tendrá que ser sometida a prueba.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser hallada, hermanos, ser hallada auténtica. Y una fe auténtica, por eso lo dice aquí, que sea hallada en alabanza, que sea hallada en gloria y en honra. Y esto da para otra enseñanza, hermanos, donde veamos las características primordiales de la fe genuina. Pero la fe de Abel fue probada, hermanos. Y fue probada a tal grado que su hermano Caín dice que lo vio. Y cuando lo vio, dice que empezó, hermanos, a enojarse tanto como Dios había aceptado la ofrenda de Caín. Cómo Dios había tenido gracia delante de Dios. Y dice que ahí, dice que le dijo a su hermano, nos vamos al campo. ¿Y ustedes creen que Abel no veía cosas en su hermano? Yo pienso que sí. Conocía cómo era su hermano, tal vez agresivo, tal vez fuerte. Y él no lo dice la Biblia, yo lo estoy, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué? Porque a veces dice, hermano, ¿dónde dice? No, estoy diciendo que Abel, él, siendo hermano de Caín, ¿ustedes creen que no lo conocía como era? Yo quiero pensar que sí. Y quiero pensar que él, cuando le dijo, vamos al campo, Abel también decía. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos una confianza en Jesucristo. Una confianza que lo que otros quieran y muchos tal vez querrán hacer daño a nosotros. Nos querrán ver tirados, nos querrán ver derrotados, nos querrán ver mal. Pero miren, hermanos, nosotros no hacemos caso de eso. Nosotros confiamos en Jesucristo. Y lo que Él decida que vamos a tener que pasar, vamos a pasar. Amén. Entonces, Abel igual, y entonces su fe fue probada. Imagínense que no estuviera diciendo, ay, si mi hermano me hace daño, ay, Señor, y si tú me abandonas, ay, Señor. Y no, la fe de Abel, ¿verdad? Fue firme y al final Abel fue muerto, asesinado a causa de su hermano. Entonces, si eso le pasó a un hombre con fe, un hombre justo, un hombre conforme a lo que Dios pedía, hermanos, ¿qué nos esperaría a nosotros? Porque a veces pensamos que va a ser un caminito de todo bien, no va a haber nada, ningún problema. Y eso no es un camino que hable la Escritura. Dios nos va a someter por muchas en Jesucristo. Entonces, con eso dice que adoró, Abel exaltó, Abel trajo esa ofrenda agradable delante de Dios. Seguimos, ¿verdad? En el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber ¿qué? Esta fe, dice, hace que caminemos con Dios y agrademos a Dios. Hermanos, nuevamente, podemos estar delante del Señor, pero no le estamos agradando, porque no está habiendo fe en nuestra vida. Vamos a Génesis capítulo 5. Estamos ¿Ya lo tenemos, hermanos? Capítulo 5, 19 en adelante. Cuando ya lo tengan, digan amén. Dice el versículo 19. Y vivió Jared después de que engendró ¿a quién? A Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén, dice 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? ¿Por qué desapareció Enoc? Bueno,
Hermanos, a mí, y no quiero ser tampoco muy, les digo a los hermanos, no quiero forzar el texto, ¿verdad? No me gusta. Pero aquí cuando yo leía y decía que Enoc caminó con Dios. ¿Y saben cuántos años vivió Enoc? 365. Y yo le decía, ¿cuántos días al año debemos de caminar con Dios? Otra vez, ¿verdad, hermano? No quiero sonar así, ay, hermano, está forzando. No, pues, una idea y algo que el Señor, ¿verdad?, me hablaba. Y de alguna manera vemos que Enoc dice, caminó con el Señor 365 años, ¿no? Y yo decía, Señor, 365 días tiene un año. Y yo decía, nosotros debemos de caminar con el Señor todos los días, todos los días. No debe de haber un día, mi hermano, en que te apartes del Señor. No debe de haber un día en que tú digas, ya no quiero estar con el Señor. Por eso la fe de Enoc habla de una fe que camina con el Señor. Por fe caminamos, dice, no por... ¿Sí se saben ese versículo, hermanos? Dice que por fe caminamos y no por vista, ¿verdad? Por tanto, hermanos, cuando hablamos de que caminamos con Dios, habla de una relación directa con Dios. Tenemos una relación estrecha con Dios. Esa relación puede ser posible si no le crees a Dios. Muchos se acercan y dicen, hermano, pues yo le hablé a Dios, ¿verdad? Y le dije, bueno, ¿has dejado que Dios, Él te hable a ti en la oración? No, es que yo solamente la oración es para pedirle, para decirle, para no darle mi lista de pendientes. Y la oración, hermanos, no es nada más así. Claro que la oración expresamos nuestras necesidades, pero muchas veces también es escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces tiene que ir acompañado de una lectura bíblica. Señor, por favor, que ahora en tu palabra yo pueda escuchar tu voz a través de ella. Que yo pueda entender lo que tú me dices. Y lees la palabra y empiezas a entender cosas que antes ni por aquí te pasaban. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, entonces cuando caminamos con Dios? Tienes una relación estrecha en donde Él te habla y tú le hablas. Porque pregunto, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Bueno, ¿de a dónde a dónde? Ah, no, yo con Dios. ¿Y dejas que Dios te hable? ¿Dejas que también fluya de allá para acá? ¿O nada más es acá para allá? ¿Cómo hacemos eso, hermanos? Cuando hablamos de caminar con Dios, la oración tiene que fluir de ambas direcciones. Oro para que el Señor me escuche, pero también oro para yo escuchar lo que Dios tiene para mí. Y así le pasó a Enoc. Enoc empezó a caminar con Dios y dice el Señor que aquí en su palabra que Él se lo llevó. Él se lo llevó. Imagínense. Enoc dice que desapareció. Y hay una alabanza, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad? Dice que Enoc un día desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque el Señor se lo llevó. Y uno pensaría, hermano, bueno, pues, ¿cuál fue el propósito de que Enoc se fuera? Y aquí nos dice la Escritura, dice, para que no vea muerte. Es decir, Él es un testimonio para aquellos que son salvos en el Señor. Los que somos salvos en el Señor no veremos la muerte eterna. No física. Estoy hablando de la muerte eterna. Que ahora los que estamos en Jesucristo y le hemos aceptado en nuestro corazón y venimos a Él y nos rendimos, estamos seguros que el día que no estemos aquí, estaremos con Él, Señor, en el cielo. Y así somos como ese Enoc, que vamos a ser quitados de este mundo, pero Dios nos va a llevar con Él a su presencia. Amén. Hermanos, entonces, bueno, dirán, no, hermano, yo como que todavía no me siento como Enoc. Bueno, pues tal vez tú no estés seguro de tu salvación y por lo tanto debes de decirle, Señor, yo quiero estar seguro de mi salvación. ¿Para qué? Para que el día que no esté en este lugar yo pueda estar en tu presencia. Y terminamos, hermanos, versículo 6, regresamos, concluimos esta primera parte.
de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque viene un versículo para cerrar con broche de oro. Viene un versículo que le hace así clic. ¿Por qué? Porque ahí nos habla mucho de lo que es la fe también. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, hermanos, vemos, primeramente, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hermano, nosotros no nos podemos acercar a Dios por nuestros propios medios. No hay manera, ¿sí? Una pregunta que hacíamos otra vez y decía, hermanos, imaginemos que no está la Biblia, ¿no? No está la Biblia y queremos conocer a Dios, ¿no? Y la pregunta es, ¿puedo conocer a Dios a través de mi pensamiento, a través de mi inteligencia, a través, ¿verdad?, de mi propio intelecto? ¿Es posible conocer a Dios a través, hermanos, de mí mismo sin que Él me ayude? No, hermanos. Y no es posible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos simplemente buscarlo desde nuestra perspectiva, desde nuestro entendimiento, desde nuestro razonamiento, hermanos, nosotros vamos a quedar, ¿verdad?, siempre con esa expectativa de cómo Dios nos mandó que realmente le buscáramos. Y nosotros ahora concluimos que Él nos mandó que le buscáramos como en la Biblia está escrito. Y la manera de buscarle y acercarse es por medio de la fe. La fe es la llave que abre esa puerta a conocer a Dios. No hay otra manera, hermanos. Hermano, puedes hacer una investigación científica, lo puedes hacer, pero nunca vas a encontrar nada. Hermano, puedo hacer esto, puedes hacerlo, pero si no haces lo que Dios ha establecido, Dios estableció que todo el que se va a acercar a Dios tiene que tener fe. Y fe en Él, confianza en Él, seguridad en Él, de que todo lo que Él ha dicho es verdad. Hay muchos que no se acercan a Dios. Y hay muchos que viven alejados de Dios. ¿Y por qué? Porque no quieren tener en su corazón esa fe de creer en Dios, de todo lo que Él ha dicho es verdad. Y entonces prefieren mantenerse al margen. Y a veces pasa como Pedro. Pedro, cuando vio que nuestro Señor Jesús era arrestado, dice la Escritura, que Él le seguía, pero de lejos, ¿verdad? Yo no quiero que haya, ¿verdad?, una relación entre Jesús y yo, porque yo no quiero que me arresten, yo no quiero, ¿verdad? Y hay muchos que, ¿verdad?, no se acercan a Dios, simplemente se mantienen lejos de Dios. Y puedes ayer había una frase que nos decían en el instituto, lo voy a tomar prestada, ¿verdad? El pastor Patricio dice, es que en los centros de fe, dice, hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? Dice, hasta cristianos. y a mí me quedó como, wow, esa frase, y a veces es verdad. A veces en la iglesia, ¿verdad?, llega de todo. Pero no todos se acercan a Dios. No todos buscan a Dios. No todos procuran esa comunión con Dios. Por eso aquí dice, si tú te vas a acercar a Dios, si tú vas a venir delante de Dios, tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Y concluye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que esta fe, hermanos, ese versículo dice, es necesario a los que nos acercamos, dice, y que Dios es galardonador. Dios recompensa. Dios da lo que necesitamos. Dice, eres Él, no nosotros. A veces queremos nosotros decir, es que yo busco a Dios, por eso tengo esto. Dios es el que lo da. Y tenemos que reconocer que Él es el que galardona a todos sus hijos a su manera. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Mi hermano, la fe es algo vital en nuestras vidas. No puedes salirte de aquí sin decir, yo quiero tener esa fe que habla la Biblia. No quiero tener un sustituto, hermano, eso no es válido. Yo quiero tener la verdadera fe, y esa fe no quiero ni falsificarla, no quiero, hermanos, de tratar de aparentarla, quiero vivirla en mi vida y que se vea en
comunión con Dios y con su iglesia. Porque muchos dicen, yo tengo comunión con Dios, no con la iglesia. Eso es falso. Si tú tienes comunión con Dios, tienes que tener comunión con su iglesia. Somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y de esa manera entonces salir de aquí confiadamente que lo que dice la Biblia es cierto, que lo que dice la palabra de Dios es verdad, y descansas en esas verdades que Dios ha dado. Amén. Esa es la fe. ¿Sí? Ponte de pie. Vamos a orar.